a todas y a todos. Así es, el pluralismo jurídico está ya como parte del proyecto de constitución que le vamos a presentar al país, que consiste en el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena en un plano de igualdad con el sistema de justicia nacional, respetuoso, por supuesto, de los derechos humanos, de los tratados e instrumentos internacionales, que por supuesto también va a existir una ley de coordinación a fin de que ambos sistemas en un plano de igualdad puedan coexistir. Ruggero, ¿qué es lo que piensa Vamos por Chile sobre el pluralismo jurídico, sobre este principio que ya está consagrado en el borrador de nueva Constitución? Hola, muy buenas noches. Bueno, desde nuestro sector la verdad es que estamos abiertos a entrar a esta discusión. Hay que hacerse cargo del problema y de la deuda que tenemos como país con los pueblos indígenas, pero en el caso del pluralismo jurídico y la justicia indígena hay varios problemas. Para entender bien, cuando hablamos de pluralismo jurídico estamos pensando en un sistema donde autoridades indígenas, ancestrales, el Lonco, el Consejo de Ancianos, el Sabio del Pueblo Coya, que no son jueces profesionales, van a decidir controversias aplicando costumbres que no están escritas y que son desconocidos para la gran mayoría de los chilenos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si queremos incluir un sistema de justicia indígena y pluralismo jurídico en nuestro país, ¿a quiénes se lo vamos a aplicar? ¿A indígenas y no indígenas? ¿En qué materias lo vamos a aplicar? ¿En materias civiles, penales, de familia, administrativas? ¿Y respecto a qué territorios? Todas esas preguntas no han sido contestadas en la Convención Constitucional y eso es lo que genera tantas dudas. Natividad, ¿y qué responden ustedes a eso, a esas dudas que plantea el convencional Ruggero Cozzi? Bueno, nosotros hemos tenido un largo debate antes de poder también que el pluralismo jurídico quedara establecido con las diferentes fuerzas políticas, con las que han querido obviamente escuchar y que no hemos visto en un plano de igualdad. Ese ha sido un desafío importante que a pesar de que a veces se dicen estar muy dispuestos a discutir las temáticas que tienen que ver con los pueblos indígenas, pero siempre en base a la subordinación. Nosotros creemos que cuando se está en un plano de igualdad, esto tiene que ser coordinado y no subordinado. Respecto a las consultas que se han hecho, nosotros hemos dado respuesta. Estamos en un proceso constituyente, obviamente nos va a quedar todo detallado como a algunos les gustaría, porque también las decisiones que se toman desde los pueblos indígenas tienen que ser consultadas y tienen que ser resueltas con los pueblos indígenas. Es por eso que nosotros lo remitimos con posterioridad a una ley, porque lamentablemente no están los tiempos para hacer consultas y preguntarle respecto, porque es una materia que le va a afectar directamente y los pueblos indígenas han sido capaces de tomar decisiones siempre en conjunto, de manera de las cuales respetando sus propias instituciones, respetando los derechos humanos, que también nosotros hemos sido muy defensores de ello, y por supuesto que vamos a dar respuesta a todo esto, pero siempre escuchando también a los pueblos. Aquí dejamos materias muy abiertas también para que finalmente venga una discusión posterior y, como lo señalaba, van a haber ley de coordinación a fin de que puedan regular a dónde se va a hacer. Se habla algunos dentro de las autonomías territoriales. Para eso tenemos que dejar establecido cuáles van a ser esos territorios. Primero tenemos que tener el derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales, que son discusiones también de otras comisiones. Pero, convencionales, ¿qué causas van a haber estos sistemas jurídicos indígenas? ¿Causas de todo tipo? ¿Quiénes van a poder ir hacia ese sistema jurídico indígena? ¿Eso está definido? ¿Se va a definir o lo va a definir una ley? Eso lo tiene que definir una ley. Hay que recordar que nosotros, igual el Estado chileno es bien reciente respecto a la existencia de los pueblos originarios. Nosotros, con anterioridad a que llegara el Estado, nosotros teníamos nuestras propias formas de resolver nuestros conflictos. Obviamente que hay materias de las cuales no nos hacíamos cargo porque no nos podíamos hacer cargo. Por ejemplo, fraude al fisco. Es imposible que una materia de esa naturaleza nosotros los pudiéramos ver. Sin embargo, también hemos hablado, por eso hablamos de pluralismo y queremos que esto también sea en base a lo que hoy día también existe respecto, por ejemplo, justicia de género, el respeto a los derechos humanos, que en su tiempo tampoco lo teníamos, porque algunos nos exigen volver hace 200, 300 años atrás, pero nosotros también somos pueblos y culturas que vamos evolucionando a la medida también que va avanzando el derecho. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes, especialmente que hay un límite sumamente esencial,
que es el pleno respeto a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, que es una preocupación también que hoy día tiene la sociedad chilena y el mundo entero. ¿Algo quiere decir ahí el convencional Ruggero Cozzi? Acotar. Sí, no, lo primero es que no seguir con esas caricaturas, porque nosotros la verdad es que hemos estado muy abiertos al diálogo. Dentro de las primeras semanas de la convención le enviamos una carta abierta a los pueblos indígenas y nunca tuvimos respuesta. Nosotros queremos participar de este debate, pero queremos que las cosas se hagan bien. ¿Cuáles son para nosotros los límites que esto debiera tener? Primero, tiene que haber una justicia indígena, pero solo entre indígenas. Y esto es falso que no lo puede decir la Constitución. La Constitución de Bolivia lo dice. No puede ser que una autoridad indígena esté juzgando a una persona que no forma parte de su comunidad o pueblo. Lo segundo, solamente para asuntos que no sean de derecho público. Nosotros creemos que las cuestiones penales, el dominio minero en el norte, por ejemplo, no debieran ser resueltos por autoridades ancestrales. Pensemos en el caso que acaba de ocurrir en Temucuicui, esa balacera. ¿Quién la va a juzgar el día de mañana? ¿El lonco de la comunidad de Temucuicui? Obviamente que nosotros creemos que eso no puede ser. En tercer lugar, tiene que haber derecho de opción, que las personas indígenas o no indígenas puedan recurrir tanto a tribunales ordinarios o a la autoridad ancestral si es que así lo estiman pertinente en el caso de los indígenas. Y por último, la Corte Suprema tiene que tener la última palabra, porque esa es la única garantía de que haya igualdad ante la ley, de que haya unidad de jurisdicción y de que una misma situación tenga la misma respuesta del Estado y de que las leyes se van a aplicar por igual. Convencional Natividad Yanquileo, ¿usted está de acuerdo con eso, con que tiene que ser la Corte Suprema la última instancia? Dentro de las propuestas existe un tribunal de integración plurinacional como una instancia revisora de las causas. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, bueno, cuando les conviene se acuerdan de Bolivia. Nosotros en esta materia no es una referencia que hemos tomado. Nosotros también nos hacemos cargo, por supuesto, del constitucionalismo latinoamericano, especialmente el resguardo que han hecho en otros países respecto de la materia. En algunas ha funcionado, en otras no ha funcionado, producto también de siempre estar como supervigilado o subordinado al sistema de justicia nacional. Nosotros en base a eso creemos que quien tiene que revisar para no seguir en este sistema de subordinación, tiene que ser un tribunal plurinacional, que nosotros también ingresamos esa propuesta, se lo señalamos, lo discutimos y que esperamos obviamente que se pueda entender. O sea, cuando hablamos de plurinacionalidad, que es un eslogan que se ha transmitido en todo este proceso constituyente, hablamos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Eso quiere decir que nos respeten nuestra forma de poder resolver nuestros conflictos. Obviamente, insisto, va a existir con posterioridad una ley que va a regular todas estas materias con la participación de los pueblos indígenas a través de las consultas que son obligatorias. ¿Cómo estaría compuesto este tribunal plurinacional y quiénes integrarían ese tribunal? Siempre se ha pensado también con la integración de, nosotros somos al menos 10 pueblos indígenas hoy día reconocidos, hay otros que están en proceso de reconocimiento y obviamente también con la integración de miembros, digamos, o personas también del pueblo chileno, porque cuando se habla de plurinacionalidad tienen que estar incorporadas todas las naciones, teniendo especial énfasis en que efectivamente, y nos va a requerir además de la integración, si bien es cierto se hablan de personas con preparación en términos de derecho occidental, porque eso es lo que a veces se trata también de decir que las personas que vienen de los pueblos indígenas no van a tener la preparación. Eso es una falacia, eso es seguir viéndonos como si fuéramos inferiores, como si las personas de los pueblos indígenas que no han estudiado derecho no tuvieran conocimiento respecto de materia de justicia. Ahora, convencional Ruggero Cozzi, también se nos va acabando el tiempo. ¿Por qué tiene que ser la Corte Suprema y no un tribunal plurinacional que sería experto en materias de pueblos originarios de las primeras naciones? A ver, no, lo primero es que uno cita el caso boliviano no porque nos convenga a nosotros. Nosotros queremos lo que le conviene a los chilenos. Y la verdad es que a mí me parece inaceptable que se plantee incluso la posibilidad de que una persona no indígena vaya a ser juzgado por una autoridad ancestral que no es un juez profesional, que no necesariamente es abogado y que además se le van a aplicar costumbres que no están escritas y que probablemente son desconocidas para la mayoría de los chilenos. Entonces, yo creo que ese punto hay que destacarlo, porque acá el referente de Bolivia es porque justamente limita esa posibilidad. La justicia indígena, si se va a aplicar, tiene que ser solo entre indígenas, creemos nosotros. Y lo segundo es que la Corte Suprema tiene que tener la última palabra porque es la única manera de que haya igualdad ante la ley.
¿Ah? Cuando tú tienes un caso, por ejemplo, de homicidio y que ante la justicia indígena va a tener como pena la ley del hielo, porque esa es una de las sanciones que se ha aplicado en algunas comunidades indígenas, mientras que en el resto del país un homicidio implica penas de cárceles que pueden considerar incluso cadena perpetua, eso no es igualdad ante la ley y eso no puede suceder. La Corte Suprema tiene que unificar la aplicación del derecho para que todos estemos sometidos a las mismas reglas, porque eso es la base de un Estado de Derecho. Ahora ya sí, para finalizar, lo último que le pregunto y muy cortito a la convencional Natividad Yanquileo. ¿Habría igualdad ante la ley con estos sistemas de justicia que incluyen el principio de pluralismo jurídico convencional? Por supuesto, cuando hablamos de igualdad ante la ley, tiene que ser respetando esas diferencias que existen. Y hoy día los pueblos indígenas son distintos al pueblo chileno, y por lo tanto eso es lo que se quiere hacer valer. Y además no es una cuestión solamente de que Ruggero menciona, nosotros no hemos definido las materias que se van a ver, a quiénes se va digamos, a quienes se van a juzgar, por decir algo, digamos, llevándolo a lo que señala el pueblo chileno. No lo hemos definido, entonces no podemos decir categóricamente, como lo señala Ruggero, se va a aplicar así, se va a aplicar sobre esta materia o no se va a aplicar de una forma determinada, porque algo que se tiene que ver con posterioridad. Y como yo lo dije, nosotros vamos a ser respetuosos y principalmente, de mi parte, yo estoy comprometida con el respeto a los derechos humanos y eso es intransable. Convencionales Natividad Yanquileo, representante del pueblo mapuche, convencional Ruggero Cozzi, Vamos por Chile, les agradecemos este tiempo y nosotros vamos a dar el pase a